gracias a Felipe y Alfredo. Yo quiero compartir con ustedes, porque en definitiva este congreso se trataba de eso, que era intercambiar ideas. Y yo siento que tanto la declaración política que aprobó el Congreso en el mediodía, como los aportes que recibimos, contribuyeron a eso, a lo que nosotros habíamos decidido que fuera nuestro Congreso, que fuera un debate de ideas, un debate basado en ideas que nos permite a nosotros avanzar en la consolidación de nuestra propia identidad y también del frente que integramos. Nosotros creemos en que hay que integrar frentes, tal cual se ha expresado acá, que estén basados en la confluencia de ideas y de programas, pero por sobre todas las cosas en esos rasgos que nos dan identidad. Quiero referirme brevemente a las 3 o 4 ideas, sobre todo que surgieron hoy de los paneles que escuchamos, porque me parece que es lo que nos deja a nosotros flotando la reflexión del tiempo que viene, ¿no? Que naturalmente será un tiempo difícil, con convulsiones internas y dificultades, como decía Alfredo recién, pero que si nosotros logramos transitar estas dificultades discutiendo de las ideas, nos resulta mucho más fácil y más sencillo llegar a las conclusiones que tenemos que llegar. Hoy en la mañana, Gargarella, que fue el primer expositor, en la mañana no, en la tarde, ya estoy variada con los horarios, una de las preguntas que él hacía, ¿no?, frente a la consulta sobre la igualdad, la búsqueda de la igualdad, era cuáles son las reformas que uno tiene que llevar adelante para una sociedad mejor, ¿no? Y él daba ahí una definición que a mí me parece, por lo menos es de las ideas que yo quiero rescatar. Él habla de una sociedad que pueda tener el control y la capacidad de decidir sobre sus propios asuntos. Fíjense qué cosa tan sencilla, ¿no? Si no es esto justamente la esencia de la democracia, de la participación democrática, donde la gente pueda decidir sobre su futuro. Y frente a eso, lo que él describe también es una realidad donde el pueblo sufre situaciones o condicionamientos en sus posibilidades de ejercer esos derechos a partir de condiciones injustas. Lo más grave es cuando esas condiciones injustas o esas situaciones injustas que condicionan las posibilidades de desarrollo individual o colectivo se naturalizan. Y aquí está un poco el eje de nuestro debate de por qué ponemos la agenda de la igualdad en lo que es la agenda del futuro y el compromiso, que es terminar con la naturalización de situaciones absolutamente injustas. Y ahí me parece que es el foco de donde hay que trabajar. Gavetta habló también de la necesidad de que el proyecto político defina el modelo y el modelo económico, y me parece que nos hizo también entrar en un debate complejo, ¿no?, sobre cómo nosotros cambiar a partir también, porque todos insisten en la necesidad de discutir reformas estructurales, esta situación de un mundo, no solamente el país o la región, sino un mundo que produce mucho más de lo que necesita y sin embargo no logra traducir eso en condiciones de bienestar, sino al contrario, de más desigualdad. Y entonces el proyecto político no puede sino expresarse a partir de cuál es el modelo económico y político con el cual uno piensa revertir esta situación. Kirchner fue sin ninguna duda tal vez el debate más provocador de lo que escuchamos. Ahora, yo tengo sin ninguna duda una coincidencia con él muy importante, que es respecto a lo que nosotros ganamos en este tiempo. Porque además veo muchas veces cómo en el frente que nosotros integramos, a veces nos vamos en la mera crítica, no porque la crítica sea absolutamente justificada, razonable, sino cuando hemos dejado de perder nosotros la grandeza en el reconocimiento de aquellas cuestiones que en esta década son ganancias, y que las hay. Hoy las mencionó él y yo creo que nosotros necesitamos hacerlo, porque si no nos vamos a volver a equivocar, no solo en el diagnóstico de la situación, sino en las cosas que debemos hacia adelante. Y él daba también ahí acompañando una definición cuando él dice esas ganancias o mejoras conseguidas no son de la política, no son de los que gobiernan, son las ganancias que la sociedad ha obtenido para sí misma. Y esa es la obligación democrática que nosotros tenemos de reconocer a una sociedad que tiene o registra ganancias en términos de igualdad social en su haber.
Y él termina también diciendo, el mayor problema de esto es la baja institucionalidad. Y eso es lo que toma Vilma. Y realmente lo que Vilma nos plantea es eso, las instituciones para la igualdad. Si nosotros no somos capaces también de discutir dentro de esas reformas estructurales, cuáles son las reformas, por sobre todas las cosas, dentro del Estado, que se necesitan para promover mejores condiciones para la igualdad, y eso se trata de instituciones. Necesitamos instituciones que trabajen en función de eso, pero para eso también hay que cambiar la frase que usaba recién Alfredo, de un republicanismo barato que no se cuestiona cuáles son las instituciones a partir de las cuales nosotros debemos promover la igualdad. Me gustó mucho lo de Felipe en esta cosa tan sincera que tienen cuando nos hablan siempre quienes conforman frentes políticos como el que nosotros aspiramos a tener, que nos ayudan a no idealizar esas construcciones, sino a reconocer las dificultades que eso implica, pero él dio un par de definiciones muy importantes sobre el tema de la coalición. ¿Por qué los progresistas adherimos a la construcción de este tipo de coaliciones? Por sobre todas las cosas, porque adherimos a la construcción de un proyecto que reconozca la diversidad, porque rechazamos el pensamiento único. La conformación de una nueva mayoría implica necesariamente reconocernos en nuestra diversidad, sobre todo en un país como el nuestro, donde implosionó el sistema de partidos políticos, y estamos en una etapa de reconstrucción de ese sistema. Entonces el valor que tiene justamente la diversidad, ahora la diversidad implica el reconocimiento del otro e implica siempre y en todos los casos ceder y conceder en esa construcción. Y dijo algo también que después retomó Alfredo, que es pensarnos a 20 años. Las coaliciones políticas no se piensan para resolver coyunturas o necesidades electorales. Se piensan con honestidad si uno las piensa realmente en el tiempo. Y eso es lo que también me pareció muy importante de lo que decía Alfredo, ¿no? Reconociendo primero las condiciones que hay en nuestro país, porque la verdad esa condición que él describe como la de no riesgo, sinceramente, es la que nos ofrece a nosotros la oportunidad y nos llama a la responsabilidad sobre qué tipo de coalición vamos a conformar. No es la urgencia del atajo para llegar al cargo o al destino lo que tiene realmente que orientar esta conformación, siempre pensando que lo más valioso cuando uno construye política es lo que uno deja y no lo que se lleva, ¿no? Me parecieron que estas eran algunas de las cuestiones más importantes para tomar de lo de hoy. Yo quiero cerrar con algunos conceptos propios. Hace varios años en nuestro congreso en Mar del Plata habíamos elegido una consigna, ¿no? Que era la distribución de la riqueza, las oportunidades y el poder en manos de todas y todos. Y eso empezó a marcar nuestro camino, empezó a marcar nuestra identidad, claramente nuestro perfil. Y hoy cuando nosotros definimos que nuestro congreso se titule también sobre la agenda del futuro y la necesidad de trabajar en la búsqueda de la igualdad, esto es sin ninguna duda una definición de identidad. Y por eso es que nosotros basamos también este encuentro en un debate de ideas. Elegimos transitar este camino y hacerlo de esta manera. Y de esta manera transitamos nosotros todos estos años en la construcción y el fortalecimiento de un partido que de ninguna manera puede producir ni discutir la posibilidad de un retroceso en su identidad política, en ningún caso y por ninguna batalla electoral. Por eso es tan importante para nosotros seguir con esto que es la discusión de las ideas y la búsqueda de la igualdad. Y acá creo que nosotros tenemos que coincidir respecto de cuáles son las dos ideas fuerza que nos han dado identidad a nosotros como partido. Y esas dos son la igualdad y la ética. Con un concepto, no hay igualdad si no hay ética y no hay ética sin igualdad. Porque en definitiva la igualdad es un principio ético. Y acá lo importante entonces es definir cuál es la idea de igualdad que nosotros tenemos y por qué lo ponemos como eje, como objetivo, como meta.
Y la igualdad no puede partir del supuesto de que todos somos absolutamente o perfectamente iguales. La igualdad tiene que ver con la distribución de medios, de recursos, pero tiene que ver sobre todo con la dotación de habilidades, de capacidades, de oportunidades, de posibilidades. Esa es la condición o la característica de la igualdad en la que nosotros entendemos que trabajamos y que debe construirse esa idea de la sociedad mejor. Pero por sobre todas las cosas, porque la igualdad no puede concebirse desde una idea individual o desde una razón individual, sino que la igualdad como principio ético surge de una razonabilidad colectiva. Y esto me parece que es lo importante, por eso hablamos tantas veces de la igualdad social. No es mi razón la que yo voy a imponer, no es mi necesidad ni la de mi grupo de pertenencia. Cuando nosotros ponemos esto en valor y decimos, por ejemplo, que entre las garantías de la igualdad que nosotros debemos como política, como Estado, por supuesto, es el acceso a los recursos naturales, a bienestar elementales como el agua y la energía, la verdad es que si yo parto del concepto individual, digo, consumo toda la energía, el agua que necesito, la que necesito yo, mi familia, y parto además de un concepto de razón individual que siempre está guiada por la necesidad individual o sectorial, cuando en realidad, cuando uno racionaliza desde la ética de lo colectivo la utilización del agua, sabe que lo que debo hacer es preservar los recursos naturales para las generaciones futuras. Esa es la diferencia en el concepto de la igualdad social como parte de una razonabilidad colectiva. Y si llevamos esto al plano de lo electoral, no es mucho más diferente. Si yo utilizo la mera razón individual, insisto, vinculada con la necesidad o la conveniencia, frente a un proyecto, frente a un proceso electoral, aún aquello que aparece a veces como tan legitimado, es decir, hay que ganarle al kirchnerismo, no es otra cosa que responder a la necesidad y a la conveniencia sectorial frente a la razonabilidad colectiva. La razonabilidad colectiva, lo que hemos construido durante todo este tiempo y que hace a nuestra identidad como partido político, nos impide a nosotros que la urgencia o la necesidad del momento nos lleve a agarrar el atajo en la definición o en el posicionamiento frente a la cuestión electoral. Y acá donde se impone entonces esa mirada estratégica y de largo plazo, porque la igualdad también está vinculada con cada una de esas cuestiones. La igualdad implica, además, siempre pensamos en la igualdad vinculada con la autonomía individual, vinculada con la libertad, como decía Alfredo también. Pero este concepto de igualdad social también se relaciona necesariamente con la construcción y con la cuestión de lo colectivo y de lo social. Porque no es suficiente garantizar a las personas su propia autonomía, sino es la autonomía en función de un proyecto de desarrollo de posibilidades y de oportunidades que siempre se conciben también en términos colectivos. Por eso es que nosotros queremos profundizar esto que es el debate de las ideas. Por eso es que nosotros reivindicamos los ámbitos de diálogo, de construcción de consensos, de diálogos desde las diversidades con quienes uno tiene que trabajar la construcción de estos proyectos. Y siempre sobre la base de esta definición, que es la de la ética política. Hemos dicho también muchas veces que la idea de la ética se vincula con la práctica política cuando yo puedo definir con coherencia que digo lo que pienso y hago exactamente lo que digo. Ese es el principio de la ética política vinculado con la práctica, sobre todo llevando a las organizaciones políticas. Ahora, cuando uno entra en un proceso electoral como este y decide que el debate es el de las ideas, tiene que tener claro que las limitaciones en la construcción frentista no la ponen las personas ni a las personas. Las limitaciones se dan naturalmente como parte de la definición de una identidad, de lo que uno quiere, de lo que uno es.
Eso es sin ninguna duda lo que nosotros planteamos cuando definimos el tema de la igualdad, y a partir de ahí discutimos cuáles son las reformas estructurales que deberían formar parte de un programa de gobierno, que es algo de lo que se habló también hoy, que cree las condiciones para la igualdad. Y acá es donde entonces nosotros estamos obligados a plantear las diferencias. Las diferencias o los límites no se establecen a partir de con quién estoy o con quién no quiero estar, sino a partir de lo que yo defino de mí mismo como parte de un colectivo que está comprometido en un proceso de transformación social para la igualdad y cuáles son las reformas que estoy dispuesto a llevar adelante. Y ahí las diferencias surgen como naturales. Hoy se habló un poco acá y yo creo que tal vez lo que debemos es puntualizar cuáles son esos aspectos. Frente a un discurso que se impone, lógicamente que se impone, desgraciadamente que se impone y que es muy fuerte, pero que nos permite al mismo tiempo esa posibilidad de diferenciación, porque nosotros no estamos de acuerdo con las propuestas demagógicas de baja de los impuestos. La verdad, en tiempo de campaña lo escuchamos todos los días, los que salen livianamente a hablar de la baja de los impuestos. La verdad es que nosotros no creemos en eso. Sí creemos en una reforma estructural de nuestro sistema impositivo y la definición de una política fiscal que sirva por sobre todas las cosas para dotar al Estado de recursos y capacidades para promover condiciones de igualdad. ¿En qué Estado vamos a hablar? ¿Con qué Estado vamos a hablar nosotros de la igualdad en el discurso de la baja de los impuestos? Ahora, hay que tener muy claro cuáles deben ser los objetivos de una política fiscal. El objetivo es, sin ninguna duda, devolverle o recuperar la equidad que debe tener el sistema tributario en la recaudación de los impuestos. La necesidad, entonces, a través de eso, de dotar al Estado de recursos para el segundo paso, que es la distribución. Ahora, esto está muy vinculado, y también algo de eso se habló hoy, en el gran debate de la Argentina, que es cómo transformamos nuestra matriz productiva. La gran discusión o la gran reforma estructural es cómo hacemos de la Argentina y de nuestros recursos un país que pueda recuperar inversiones y que pueda a partir de ahí generar empleo genuino. Y nadie podrá decir que Correa en Ecuador es un presidente de derecha y ha llevado adelante con muchísimo esfuerzo y dificultades de imposición una reforma de la matriz productiva donde justamente lo que se trata es que la tierra no sea vista solamente como un generador de buenos recursos. La tierra no puede servir solamente para generar dólares que se terminan apropiando a través de mecanismos realmente confiscatorios respecto de aquellos pequeños productores que trabajan la tierra para terminar transfiriéndoselo a los grupos de concentración económica como ha sido durante todo el tiempo. Y si nosotros apuntamos a este debate, nos va a ser fácil diferenciarnos. Porque por supuesto que tampoco la discusión de la igualdad de oportunidades puede tolerar los altísimos niveles de corrupción. Pero no nos subimos a aquellos que critican la corrupción de los que están, pero realmente no han tenido nunca un compromiso para modificar las situaciones de desigualdad. Hablar de cómo incluir y dotar de capacidades y de recursos a los sectores más vulnerables es garantizar el acceso a servicios públicos de calidad, es garantizar el acceso a la tierra, a los recursos naturales, a la vivienda, a un medio ambiente sano. Hoy se habló acá mucho de los problemas ambientales. Y esa es la discusión que a nosotros como partido político GEN nos facilita no solo la diferenciación, sino el posicionamiento claro de dónde estamos, por qué estamos y dónde obviamente no podríamos nunca estar. No tolera un proyecto para un partido como el nuestro, la demagogia punitiva de los que creen que la inseguridad se resuelve con más penas o más cárceles. Fíjense si no tenemos de manera sencilla cómo resolver un aspecto de diferenciación tan claro como eso, que por supuesto tampoco tolera esconder el problema abajo de la alfombra. Desde la visión progresista estamos en la obligación
de asumir el problema de la inseguridad como uno de los problemas más graves de la Argentina. Pero como lo dicen